Buenas noches, vamos a continuar con estas clases en línea. Bueno, vamos a ver ahí, ojalá pues se les puedan resolver las dudas que tienen. Recuerden que estamos con el tema de discretización de primitivas. Quizás lo más importante es que ustedes puedan identificar qué es una discretización, para qué nos sirve y cuáles son las primitivas que estamos haciendo. Como una especie de repaso, pues ahí lo que tienen ustedes es la discretización de líneas. Eso ya lo habían explicado de manera presencial. Quizás ahí solo para explicarles más o menos cómo quedan las gráficas, así que los procedimientos de discretización que ustedes hagan, los algoritmos, deben ser como tan inteligentes para ir dibujando los píxeles de la mejor manera posible. Los píxeles nunca quedan como nosotros quisiéramos, entonces tenemos que buscar un método que nos aproxime no a cualquier píxel, no al menor, no al mayor. Generalmente lo que hemos estado haciendo es, por ejemplo, tomando la regla que si un valor pasa, por ejemplo, 4.5, aproximamos a 5, y si se nos queda en 4.3, aproximamos a 3. Esa es como la entrada que hicimos a los algoritmos, pero que no es como el mejor método, sino que hay que ir viendo otras condiciones. Entonces, recordemos que las funciones son continuas y nosotros queremos darle valores discretos para poderla graficar. Entonces, por eso es que vamos a decir que la discretización es el proceso matemático de llevar funciones continuas a valores enteros, pero esos valores enteros tienen que tener criterios para poderlo graficar. Si vemos, por ejemplo, en esa tabla, ahí tenemos para valores de x 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos unos valores de y que van 1, 1.4, 1.8. Si nosotros queremos graficar el 1.4 en un píxel, sabemos que el píxel no se puede, no hay fracción de píxel, y el 1.4 tenemos que tomar una decisión si lo vamos a aproximar a 1 o lo vamos a aproximar a 2. La mayoría de funciones de aproximación pues lo mandarían a 1. Ahora habría que ver, hacer un análisis con el resto de los píxeles, si realmente yo tendría que graficar ese píxel en el 1 o en el 2. Hasta ahorita lo estamos graficando en el 1. Pero el mejor método, porque ahí me preguntaban, bueno, ¿y cuál es el mejor método o cuál es el mejor algoritmo para hacer gráficas que nos queden bonitas? Tal vez no exista el mejor método, porque cada quien emplea diferentes criterios, pero pueden haber unos mejores que otros. En este caso, por ejemplo, si yo quiero graficar el 1.4, habría que analizar el anterior y el posterior para poder decir en qué me queda más, dónde me queda más. Si ustedes ven, por ejemplo, el primer punto de y es 1 y el siguiente es 1.4 y el siguiente es 1.8. Mi problema ahorita es el punto 2, que no sé dónde lo voy a dejar. Si lo hacemos por método de aproximación me quedaría en el 1, pero el siguiente punto me quedaría en el 2. 1.4 está más cerca de 1.8 o de 1.1. Ese es el criterio que debemos tomar para saber dónde poner ese píxel. Me quiero entretener allí para que analicemos que nosotros hemos estado graficando puntos sin tomar en cuenta el anterior y el posterior. Pero los mejores métodos para discretizar son aquellos que valoran el punto y tratan de entender dónde quedaría mejor en la línea. Entonces, como lo que queremos es que quede lo más cercano posible al resto de puntos, 1.4 está más cerca de 1. 1.4 está más cerca de 1.8 que de 1. Entonces, para ese punto, lo mejor sería hacerlo llegar a 2. Luego el tercer punto, tenemos 1.8, está más cerca 1.8 del anterior o del posterior. Ya el anterior deja de ser, si lo tomamos como está, ustedes podrían tener otro dilema, porque van a decir, bueno, el 1.8 está a igual distancia del 1.4 y del 2.2, pero como el anterior ya lo hicimos 2,
Entonces 1.8 está más cerca de 2 y ahí no tenemos ningún problema. Entonces, para cada punto que yo voy graficando, yo tendría que ir valorando el anterior y el posterior y graficarlo o dejarlo en aquel valor entero que esté más próximo a uno de los dos puntos, el anterior o el posterior. Espero si haya entendido esa parte, ¿va? Bueno, entonces vean aquí, por ejemplo, lo que trataba de decirles. Si ustedes trazan la línea sobre la cuadrícula, la idea es que pintemos el píxel que abarque más línea. No es ni el menor ni el mayor, sino aquel píxel que abarque más línea. Por ser la gráfica un poquito pequeña y los píxeles demasiado grandes, pueden haber casos donde la línea se ve diagonal exactamente al píxel y sería un tanto difícil decidir, pero aquí porque lo estamos haciendo observando una figura. Ya cuando lo hacemos con un algoritmo es diferente y no lo hacemos con píxeles demasiado grandes como estos, sino con píxeles mucho más pequeños. Una plantilla mínimo, por ejemplo, de 800 por 600 o para arriba. Pero es bien complicado con los algoritmos que tenemos hasta ahorita poder estar pensando en el punto anterior y en el punto siguiente. Entonces, para eso hay un algoritmo que se llama del punto medio. El del punto medio es el que me analiza el punto anterior y el posterior al punto que estoy trabajando, le sacan un punto medio y es el que se grafica. Entonces, vayan a leer un poco sobre el algoritmo del punto medio para las diferentes primitivas. Ahí se les va a explicar un poquito mejor y si no, vamos a ver si también explicamos en la sesión de el día miércoles que tengamos. Pasado la línea recta, vamos a entrar a la circunferencia. El primer algoritmo que les pedí era con una circunferencia con centro en el origen, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Lo verdaderamente importante de entender un algoritmo con esta ecuación es que si lo hacemos bien, ya cuando vamos a hacer un algoritmo con una ecuación que el centro ya no es el origen, resulta mucho más fácil. Entonces lo que nosotros vamos a graficar casi es la función explícita que dice y igual a más o menos sqrt por r cuadrado menos x cuadrado. Esta es raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Y que no se olviden siempre de redondear. En esta parte de acá no se olviden siempre de redondear. Bueno. Acá. En esta parte no se olviden ustedes de redondear. Ahora, esto es un problema de estar redondeando. Recuerden que esas son funciones extras que le metemos a la computadora, pero que de momento ahí lo vamos a dejar. Cuando ustedes hacen un procedimiento para un círculo, pues el círculo tiene dos ventajas, dos ventajas, sino dos formas de hacerlo. Una es con coordenadas cartesianas y otro es con funciones trigonométricas. Con coordenadas cartesianas, pues sería esta forma, ¿verdad? Yo despejo X o despejo Y. Por ahí les explicaba un truco en la clase anterior de que yo debo, porque si no el círculo me queda cortado, primero hacer Y igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, que es despejando Y, hago todo el círculo y después despejo X y vuelvo a hacer el círculo para rellenar algunos espacios vacíos. Eso es con coordenadas cartesianas, pero también yo podría trabajarlo con o trabajarlo en función del ángulo, y la coordenada sería r cuadrado por el coseno del ángulo y seno cuadrado por el seno, r cuadrado por coseno para la coordenada x y r cuadrado por el seno para la coordenada y. Ahí estamos, no se me confundan, es el coseno para x y el seno para y. Y no es necesario recorrer todo el círculo.
porque podemos aprovechar la simetría del círculo. Yo podría, por ejemplo, recorrer la mitad del círculo, 180 grados, si lo hacen con grados o en radianes, el equivalente, pero no es necesario que recorran los 360 grados, y más aún, podrían recorrer solamente 90 grados, porque esta parte del círculo tiene simetría con esta parte en el segundo cuadrante, con el tercero y con el cuarto cuadrante. Y podríamos tener otra ventaja más, de que yo podría graficar solo 1/8 de cuadrante y las demás coordenadas también se van por simetría. Ya quizás en una clase presencial yo les voy a mostrar, y si no, ya voy a ver aquí si les muestro cómo van las coordenadas si yo utilizo simetría. Si ustedes ven, por ejemplo, veamos acá, este punto que yo tengo XY, si yo lo paso para acá, vean donde tengo el puntero rojo, son los mismos valores, solo que en lugar de X va a ser menos X y el Y se mantiene. En esta parte de acá van a ser menos X menos Y en esta parte de acá va a ser la X positiva y la Y negativa. Eso es si yo estoy pensando recorrer un cuadrante. Pero si yo recorro 1/8 de cuadrante, un punto que está por acá, coordenada XY, es el mismo punto que está por acá, solo que con coordenadas invertidas. En este punto sería YX. Entonces, para no enredarnos, quizás primero entendamos recorriendo 90 grados. Esta coordenada es la misma que esta, la misma que esta y la misma que esta. Y cualquier coordenada que esté acá es la misma que esté de este lado, solo que va cambiando el valor de los signos. Acá tenemos dos signos positivos, acá tenemos positivo en Y, negativo en X, aquí tenemos dos negativos y aquí tenemos negativo en Y, positivo en X. Y si recorro solamente 45 grados, entonces lo de los signos se mantiene, pero en el primer octante tengo XY, en el segundo octante tengo YX. Del mismo modo acá. Bueno, que ya teniendo el primer cuadrante, ya son los mismos para los otros tres cuadrantes. Cuando yo he entendido perfectamente lo que es la gráfica con centro en el origen, cuando yo ya tengo una gráfica con un centro HK, lo único que estoy haciendo es el mismo algoritmo, pero desplazando cada punto el valor del centro. Y entonces yo tendría que en algún procedimiento por ahí calcular la coordenada del centro para X, que le llamamos H, y la coordenada del centro para Y, que le llamamos K, y a cada punto irle sumando la coordenada del centro, pero es una suma algebraica. Es decir, si el centro tiene valores negativos, pues entonces así va, en lugar de sumar se restan, pero que lo que haríamos es nada más desplazar el mismo círculo. Aquí está el centro, que es este mismo centro, pero como lo he desplazado, yo tengo que sumar acá este valor, que es la coordenada X del centro, y este valor acá, que es la coordenada Y del centro. Entonces, este punto es el mismo que había graficado anteriormente, solo que hoy sería X más H, Y más K. Y ahí va a depender si H y K son negativos, pues entonces el valor va a caer del otro lado. Más o menos las gráficas quedan así, cortadas. Todo va a depender de la cantidad de píxeles que tengamos. Recordemos que a más píxeles la resolución es mejor, y entonces los puntos se notan menos acá, porque pues sí, son poquitos píxeles, hay huecos, pero si ustedes lo hicieran con 800 valores, 1000 valores, 1500 valores, es muy probable que se note menos los huecos que tenemos. Y ahí obviamente que los principales problemas es que tenemos que sacar raíz cuadrada, y la raíz cuadrada
No es algo que la computadora pueda hacer así tan fácil, ella tiene que hacer un procedimiento. También lo de redondeo es otro procedimiento que hace la computadora, y al final me termina dibujando una circunferencia con huecos, pero que podemos buscar formas, igual que en la línea, de que esos huecos sean lo mínimo posible. Entonces, esta es la ecuación primitiva. Pero luego, así como tenían ustedes la línea recta, que podían hacer un algoritmo del punto medio, también pueden hacer una del círculo del punto medio, que es para ir analizando dónde va pintado cada píxel. Y hay otros métodos para hacer circunferencias. Y aquí les está la gráfica de cómo van las coordenadas. Lo que les decía, este punto es x. Bueno, aquí dice x menos y, pero realmente sería, aquí sería un punto xy. Y este sería yx, ¿verdad? Aquí sería, bueno, aquí creo que está un poquito rotada la imagen, pero recordemos que esta parte es cuadrante 1, todo positivo, cuadrante 2, las y positivas y las x negativas, cuadrante 3, todo negativo, y cuadrante 4, las y negativas, las x positivas. Aquí hay un problema de signo, pero si este punto es xy, este es yx. Luego este sería este mismo punto, pero con las coordenadas, con los signos correspondientes al cuarto cuadrante. Y así yo podría ahorrarme un montón de pasos, porque si voy a hacer, por ejemplo, ustedes hacen el recorrido desde 0 hasta el radio, pues una forma. O si lo hacen desde 0 a 360 grados, otra forma. Pero son demasiados pasos. Entonces podemos hacer aquí, pues, desde 0 a 45 grados. Sería la otra forma. Entonces hasta ahí estamos con la línea recta y con el círculo, pero haciendo solamente líneas. Hoy vendría quizás, faltan otras primitivas, pero ahorita trataríamos de trabajar haciendo figuras o entrando a la parte de relleno de estas mismas figuras. ¿Cómo? Bueno, digamos que nosotros ya podemos hacer una línea, pero ahora, ¿cómo poder hacer un cuadrado, por ejemplo? Si al final un cuadrado, si yo tengo un algoritmo para una línea, pues un cuadrado sería hacer ese algoritmo 4 veces, dependiendo de cuáles son los puntos del rectángulo. Pero yo también pudiera hacer pedirme un rectángulo relleno, que sería como la forma más sencilla. Como no hay tiempo para estar buscando métodos, se los digo de un solo. Si yo quiero un rectángulo y lo quiero hacer relleno, pues solo sería ir haciendo línea tras línea tras línea tras línea hasta completar, ¿verdad? Ahí depende si es un rectángulo vertical, si es horizontal, si no es rectángulo, si es cuadrado. Igual, solo es ir haciendo muchas líneas. Si voy a hacer un círculo relleno, pues solo es ir, si ustedes lo hacen con base al radio, pues yo digo, si yo tengo una circunferencia de radio 10, yo voy dando valores de 1 a 10 y hago el círculo, después voy dando valores de 1 a 9, después de 1 a 8, de 1 a 7, para ir haciendo los círculos de fuera, o al revés, según como la lógica que ustedes lo hagan, comenzando desde el centro hacia afuera y rellenando. Va. No sé si hasta allí se entiende o es complicado. Si no, pues ahí me hacen las preguntas luego. Es decir, si ustedes ya hicieron líneas, hacer relleno solo es ir haciendo más líneas. Si ya hicieron círculos, hacer relleno solo es ir haciendo más. Luego vienen las variantes de que, por ejemplo, yo no es un polígono, sino que es una figura rara como la que está en pantalla ahorita. O no es un círculo completo, si es medio círculo. Pero allí ya no... Ya tiene que ser, por ejemplo, creatividad de ustedes. Ir pensando, bueno, si yo ya puedo rellenar un círculo, ¿qué le quito, qué le pongo para rellenar medio círculo o para rellenar un cuarto de círculo? Vamos a hacer unas tareas de eso. Pero ahí les muestro unas figuras quizás más complicadas, pero ustedes comiencen con lo más sencillo. Cómo hacer círculos rellenos y cómo hacer rectángulos o cuadrados rellenos. Después que hayan hecho eso y lo hayan entendido bien, pues hacen la tarea que viene a continuación. Recuerden que
vamos a cambiar la forma de evaluaciones, no va a ser como la que estaba programada. La tarea final sí la van a hacer, esa sí se mantiene, pero quizás vamos a ir buscando otros métodos por la forma de hacer parciales, que es complicado. Entonces yo les voy dejando tareas y ustedes háganlas todas. Háganlas todas, que luego yo voy a revisar. A quien le falte tareas, pues ahí va a tener que ir perdiendo puntos, ¿ya? Si perdió una, pues trate de hacer las que vienen. Pero la tarea que les voy a dejar sí me la van a mandar y se la voy a tomar como un 20%, como un valor de parcial. Lo teníamos así, a 20% lo teníamos. Entonces, esa tarea, que igual la ventaja es que pueden consultar lo que quieran, pero se lo voy a tomar como un parcial y mándenmela más tardar, porque vamos a ver si hacemos el día miércoles la sesión por Zoom, para que ustedes saquen alguna duda, y esa tarea me la pueden ir entregando el día viernes por la noche. Si tienen problemas igual me dicen, a lo mejor podemos dar hasta sábado, tampoco soy como muy estricto en eso. La idea es que entiendan un poco. Las tareas serían dibujar un semicírculo horizontal relleno. Pues ahí ya les digo, podrían ustedes hacer un recorrido de 0 a 180 o de 0 a 90 y solo van rellenando el cuadrante 1 y el cuadrante 2. Es un semicírculo, es la mitad de un círculo relleno. El punto 2 es dibujar un triángulo sin rellenar. Como ya podemos hacer líneas, entonces aquí sería que el usuario digite 3 puntos y esos 3 puntos van a dibujar un triángulo. Ahí es fácil, porque ahí solo es hacer una línea del punto 1 al punto 2, una línea del punto 2 al punto 3 y otra línea del punto 3 al punto 1. Y eso me va a dibujar un triángulo sin rellenar. Y el tercer punto sería dibujar un rectángulo relleno. Hagamos esos 3 ejercicios. Si tienen dudas me preguntan. Quizás en la reunión del miércoles sería para saludarnos y para que me cuenten cómo están y alguna pregunta. Vamos a ver cómo funciona esto, solo para probar cómo funciona esto de la reunión en línea en tiempo real, para ver si luego podemos dar alguna clase. Yo estaba probando de hacer unas clases con pizarrón, pero por las condiciones que yo tengo en la casa acá, no se logra ver el plumón en el pizarrón. Yo ya estuve, pero vamos a hacer unas pruebas con ustedes y vamos a ver si funciona. Sería más que todo una prueba piloto el día miércoles para ver cómo podemos hacer para dar las clases en vivo. Pero ahí tienen unas tareas. Si tienen dudas, pues ahí bombardeen con mensajes y yo voy a ver cómo voy resolviendo todo eso. Ahí van a hacer el algoritmo tal cual los hemos estado viendo, pero traten de hacer como algoritmo, no como lenguaje de programación, no, como algoritmo, y luego traducir eso a un lenguaje de programación. Si bien la tarea no es grande, tampoco es pequeña, pero vale un 20% de la nota final. Así que hagámoslo y estamos aquí a la orden para lo que les pueda servir.